Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Ranguni presenta Coincidencias con Enrique Llamas de Madariaga y Denise Pesana desde Punta del Este, Uruguay, uniendo al mundo. Muy bien, y aquí estamos, seguimos en Coincidencias, y qué lindo, estamos en contacto ya con Agustín Ranguni. Desde Estados Unidos. Hola Agustín, buen día. Buen día Enrique, buen día Denise, buen día Alejandro, buen día a todos. Pleno sol aquí en Miami, la verdad que la estamos disfrutando porque estamos en temporada de huracán y no es muy frecuente que el sol dure mucho tiempo. Pero hoy amaneció muy tempranito con sol y seguimos con sol. Así que esperemos un buen fin de semana. Quiero decir que hoy cumpleaños mi primera dama, Magali Aguilera. Cumpleaños. ¡Feliz cumple! Así ¡Qué que, lindo! Así que le quiero mandar un cordial saludo de cumpleaños, un beso grande y que la pase muy lindo. Le mandamos regalo también. Un regalo. De regalos no hablemos, estamos en pandemia, Sí, no lo arreglé con beso ni cariño, regalo también. Bueno, Enrique, Denise, tenemos una visita para mí, un amigo de muchos años, un hombre que la luchó, un hombre que la peleó, un hombre que todavía la sigue peleando, y que fue muy importante allá por los años 80 en la economía argentina, en el mundo productivo de la Argentina, y me refiero a Luis Odone. Luis, ¿cómo te va? Buen día, un gusto saludarte. Bien, ¿cómo estás, Agustín? Un gusto escucharte. Tanto tiempo. Hola. Hola, día, ¿qué tal? Odone. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bien. Muy bien. Y Enrique, Bueno, un gusto escucharte y verte. Pero para nosotros también, y además nos creó una incógnita muy especial, una nota que salió en el diario Clarín el 17, de hace unos días nomás, figura central Luis Odone. ¿Lo contás para la audiencia? Sí, fue muy interesante porque me llamó el ingeniero Héctor Huergo, a quien conozco hace muchos años, y me dijo, estamos viendo un paralelismo, una similitud muy importante entre lo que te pasó a vos en la época de la dictadura con lo que está pasando en este momento con Vicentín, en donde los procedimientos que está utilizando el Estado argentino son similares a los que utilizaba la dictadura militar. Luis, ¿te referís a mí? ¿Te referís a mí? No, no me refiero a vos, me refiero a Vicentín. Ah, Vicentín. No, porque dijiste que... Y a vos también te pasó lo mismo. Ah, ok. A vos te pasó lo mismo. Pero con el criterio de que apoyados en un decreto, en una ley, mejor dicho, del general Videla, el gobierno argentino creó una intervención ilegal, ¿no es cierto?, similar a la que fue practicada con nosotros, no solamente conmigo, sino con otros 3 grandes bancos y grupos económicos de Argentina, que fue el Banco Intercambio Regional, el Banco de los Andes y el Banco ¿cómo se llama? El Banco de Sacetru, el Banco de Grupo Sacetru. Y realmente esto creó en su momento una gran conmoción y le costó a la Argentina más de 10.000 millones de dólares por la irresponsabilidad con que el Banco Central y el Ministerio de Economía de Martínez de Hoz manejaron la situación. Particularmente con todo un proceso absolutamente ilegal, tanto en los procedimientos de intervención como en la liquidación posterior, e inclusive lo más tremendo en mi caso, por lo menos, es que la justicia determinó que la sindicatura del Banco Central, durante los años que estuvo interviniendo, cometió administración fraudulenta y fue procesada por la justicia federal 4 funcionarios y 3 directores de la época de Roque Fernández, ¿no es cierto?, como administradores fraudulentos y malversación de fondos dentro de la administración del Banco Odone. Y por supuesto los condenaron a juicio oral, pero el juicio oral por supuesto fue prorrogado y digamos con las dilaciones normales de la justicia argentina para proteger a la corrupción, y en este momento está prácticamente prescripto, pero
han sido, digamos, reconocidos de que los que vaciaron el Banco Done no fue el Grupo Done, sino el Banco Central. Y frente a este paralelismo, Clarín me llama a través de Huergo para Clarín Rural y me pide que escriba un artículo dirigido a establecer una comparación entre lo que estaba pasando con Vicentín y lo que había pasado con nosotros. Y bueno, y esto fue lo que originó esa nota que mandé y que escribí yo personalmente. Aparte, yo escribí 3 libros, de los cuales uno está publicado en Amazon y los otros 2 van a ser publicados ahora en la editorial El Libro para las universidades de los Estados Unidos y de Centroamérica, ¿no? Yo tengo uno que me regalaste vos. Sí, exactamente. Así que, bueno, el tema es que yo he intentado, llevo 40 años de proceso judicial abierto, lo cual es una locura. Cumplí 40 años este mes de abril, y por esa razón escribí un libro retrospectivo con respecto a una visión diferente de lo que produjo la crisis financiera de 1980 y que contrapone los argumentos que dieron en su momento los principales economistas de la Argentina con respecto a las causas de la crisis financiera de 1980. Y demuestro en ese libro de que ellos hicieron un análisis técnico sobre una situación de decisiones políticas tomadas del gobierno para eliminar la competencia de los grupos tradicionales y de la banca internacional y dejarnos a nosotros, robarnos a nosotros los activos y las propiedades que tenían los grupos empresarios intervenidos ilegalmente. Bueno, esto va a ser publicado en las próximas semanas, y también durante la época del presidente Macri, dado de que estaba enrolado él y la señora Lagarde en la lucha contra la corrupción, escribí el libro que se llama Odone y el Fondo Monetario Internacional, en el cual establecí, digamos, cuáles fueron las razones y la estructura intrínseca que se produjo dentro de todo este proceso, pero en realidad ninguno de los dos tenía ningún interés en luchar contra la corrupción. Y le mandé la información al presidente, le mandé la información al jefe de gabinete, a los diputados de Cambiemos, en fin, a una cantidad de gente, al periodismo en general, tanto el grande como el chico, y nadie se hizo eco de nada, y como siempre mantuvieron cubierto y ocultado a todas las acciones del Grupo Martínez de Oz y sus funcionarios en el silencio, ¿no? Por eso yo di en llamar a estos bancos los bancos del silencio, ¿no? Porque nadie quiere hablar de ellos, todos dicen que es una historia muy vieja, pero cada gobierno que viene de alguna manera repite los procedimientos de la dictadura dentro de la democracia, y dentro de una democracia imperfecta que cada vez nos estamos dando cuenta que la cooptación de la justicia por parte de la dictadura, como por parte, digamos, de toda la estructura de poder normal, se continúa con el mismo sistema que en la época de la dictadura. Y ahora parece que estamos viviendo una situación similar con el nuevo gobierno que preside el presidente Fernández. Claro, esta ley que es de Videla, que lleva su firma, Sí. Incluso se la cumplió prepotentemente porque no hubo ni siquiera acuerdo en Vicentín de los ministros del Poder Ejecutivo. Exactamente. O sea, la hicieron en una noche con una orden que dio la expresidenta y ahí está, a obedecer. Exactamente. Y bueno, y esto fue justamente lo que motivó la llamada por la cual yo escribí esa nota, que además tuvo una gran difusión, digamos, en el interior del país particularmente. Me informaron de que hubo miles de personas que digamos, llamaron al diario solidarizándose con el tema, independientemente de la gestión de Vicentín, porque acá no se trata de evaluar los procedimientos que utilizaron los directivos o los funcionarios de las corporaciones, sino de lo que se trata es del seguimiento de los procesos judiciales de acuerdo con lo que la ley determina para poder llevar adelante una confiscación de este tipo. Y como fue en el caso nuestro, nosotros inclusive, nosotros fuimos secuestrados, a diferencia de los de Vicentín, que pudieron estar reunidos con el presidente de la Nación. A mí me secuestraron, me tuvieron 3 semanas secuestrado, a las 3 semanas me blanquearon
y me fabricaron una causa penal por la cual además, cuando me condenaron 17 años después, no me condenaron por la causa que se había originado, sino que tuvieron que cambiar la carátula porque no se correspondía, no había efecto legal para poder condenarme. ¿Y por qué me condenaron? Me condenaron por la pérdida de los depósitos. Que digamos, en una crisis, todos perdieron. Después, como leading case, que fue el mío, cuando vino la crisis de 2001 y 2002, ningún financista, ningún banquero, nadie fue preso por la pérdida de los depósitos. El único que fue preso a 6 años de prisión fui yo, por la pérdida de los depósitos. Y cambiaron la carátula original, que era la de los autopréstamos, y en donde si me condenaban a mí por eso, iban presos desde el ministro de Economía Cavallo, los directores del Banco Central, todos los funcionarios públicos, y el resto de la banca privada, muchos de los cuales entregaron la llave y se fueron, te tomaron el avión, como el caso de los franceses, ¿no? De Crédit Lyonnais, de Crédit Agricole. Entonces, es todo un surrealismo argentino que se da desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de procedimientos, que hay que resaltar y poner sobre la mesa para que no se repitan estas situaciones controversiales entre las personas que son... el que más perdió en todas estas situaciones es el país. Absolutamente. ¿No es cierto? Con la crisis nuestra perdieron 240.000 personas de trabajo, ¿no es cierto? Y a Macri lo tuvieron durante 4 años haciéndole manifestaciones porque ya habían perdido 80.000 o 90.000 puestos de trabajo. Pero con respecto al nuestro nadie dijo nada. Inclusive no nos respaldó ni la Unión Industrial, ni el Consejo Empresario en su época, que ahora es AEA, ni la Asociación de Bancos. Todos estuvieron confabulados con el gobierno para encubrir las decisiones ilegales que tomaban desde el poder público contra los banqueros privados y los empresarios privados. Y en el fondo lo que querían era apropiarse de los activos que nosotros habíamos creado. Está esto muy bien explicitado en mi último libro, ¿no es cierto? Digamos que va a ser publicado ahora en las próximas semanas, junto con el de O'Donnell y el FMI, que se llama Banco Central en Cuarentena, el Banco Central en Cuarentena. El primero se llama Atraco al Banco O'Donnell, Justicia Cómplice en la Argentina, que está en Amazon. El segundo se llama O'Donnell y el FMI, y el tercero se llama el Banco Central en Cuarentena. Y allí está absolutamente puesto para quien quiera investigar, o la juventud que quiera enterarse de lo que pasó en aquellos años con los grandes empresarios, que éramos los líderes del mercado en la época, la realidad de que se haga una investigación en serio a través del sector universitario, porque ya nos dimos cuenta de que el periodismo no es el más afecto a rebuscar en estas cosas del pasado. Luis, permíteme decir algo porque es muy importante que la gente que te está escuchando tome mayor dimensión, porque lo que vos contás es trágico. Los que lo vivimos, porque a mí me tocó vivir algo parecido, salvando las distancias, pero vos fuiste el director, el jefe, el principal ejecutivo de un montón de empresas importantísimas en la historia de la Argentina, Daimler Club, Bagley, Aluar, bueno, y tantas otras, Flor de Lis, tantas empresas. ¿Cuántas empresas tenías? 500. Bueno. No, 38, ¿no? 38 bueno, compañías y el banco. Parecen 500. Las empresas de diversificación, que es como yo las llamaba, sí, facturaban en 1980 1.700 millones de dólares. 1.750 millones de dólares. Y el banco era el sexto banco del país, sí, ¿no es cierto? Y la mesa de dinero del banco movía 200 millones de dólares por día. Sí. Situate en los valores, fíjense, en los valores equivalentes de lo que era el dólar de aquellos años con relación al dólar de hoy. Una facturación de 1.750 millones de dólares de aquella época son aproximadamente 10.000 millones de esta época, ¿no? O sea que tenía 5.500 empleados en relación directa y 30.000 en relación indirecta. Luis, quería terminar la pregunta y preguntarte, porque vos nombraste a Macri y dejaste abierta la puerta. Con Macri no fue diferente la historia. ¿Qué pasa con este gobierno? ¿Tenés algún tipo de esperanza? No. La verdad, los funcionarios que fueron en una fuga hacia adelante durante todos estos años de la parte legal del Banco Central son los mismos que están en este momento cubriendo las situaciones del pasado. Más aún, el que era director de legales y que estuvo protegiendo a la gente del proceso todos estos años,
está ahora como síndico del Banco Central, puesto por el nuevo presidente, que digamos es el que antes había dejado de ser director del banco y que había sido presidente del Banco de Tierra del Fuego. Y digamos que es un hombre que responde a Nosiglia, básicamente, más que a Fernández. Claro, ahora, el tema que se ve con Vicentín, dicen que puede darse con otras empresas. Bueno, aparentemente la que está en la lista ahora es Sancor, y probablemente Cañuelas. Si no entrará Molinos Cañuelas, que también está en una situación concursal, ¿no es cierto? Hay una cantidad de compañías. Lo que nadie dice, y cuando atacan a que el Banco Nación es el principal, ha sido el principal acreedor, nadie dice cuál es el monto de la cartera de gestión y mora del Banco de la Nación Argentina. Porque yo creo que debe estar entre los 2.000 y los 3.000 millones de dólares. Lo que pasa es que esa información ningún periodista la sacó a la luz, ¿no? Y yo he pedido que busquen la información porque acá, digamos, el Banco Nación ha sido históricamente, con todos los sistemas políticos, tanto de la dictadura como de la democracia, un foco de corrupción estructural muy importante, como lo fue y lo sigue siendo el Banco Central, ¿no? Luis, teniendo en cuenta estos 40 años de lucha y lo que se habla hoy respecto que la Corte Suprema, que la justicia va a caer o no, o castigando a Cristina Kirchner después de tantos desastres y fraudes que se han cometido, ¿vos crees que algo puede pasar? Yo no sé, no lo puedo asegurar. Totalmente no tenés confianza. Lo que creo que tenemos que tratar de confiar de alguna manera es en el origen legal del presidente de la República. El presidente de la República no se cansa de decir de que es un profesor de derecho penal y que ha preservado y tratado de preservar las instituciones siempre. A pesar de que, digamos, después que dejó el gobierno con Néstor Kirchner, tuvo un tratamiento muy controversial con la actual vicepresidenta de la Nación. Pero en todo caso, lo que tenemos que ver es si prevalece la actitud legalista del presidente de la República frente a la exorbitancia jurídica que a veces coloca la vicepresidenta de la Nación sobre la mesa, ¿no? Claro, pero puso un decreto absolutamente inconstitucional, entonces la actitud legalista de alguien que dice que hace 30 años enseña derecho penal es bastante dudosa. Y bueno, pero esto yo no lo puedo juzgar desde acá, Enrique. Básicamente, yo vivo acá en los Estados Unidos desde hace más de 12 años, exiliado prácticamente. Primero estuve en Brasil, después en Paraguay, ahora estoy aquí en los Estados Unidos y soy ciudadano norteamericano y muy agradecido porque este país nos dio una posibilidad de hospitalidad que solamente nos dio Brasil en su momento, en su época, y Paraguay en cierta forma, donde yo también tenía intereses muy importantes que fueron confiscados. O sea que somos como una familia errante, ¿no es cierto?, que ha tenido que salir del país y no poder reinsertarse nunca en la estructura porque nos pusieron la bolilla negra en todas partes, no solamente a mí, sino a los otros grupos intervenidos. Claro. El tema de Clarín, que la nota esa de buena repercusión, ¿no le ofrecieron una columna para ir contando, para ir desgranando todos estos temas? No me ofrecieron nada. Por el momento no tengo ningún ofrecimiento. Inclusive traté digamos, en su momento de publicar cartas en La Nación, pero nunca la publicaron. La Nación me hizo una entrevista solamente hace unos 15 años o 16 años, y después nunca más, tomaron contacto para eso, a pesar de que soy un lector asiduo de La Nación, de Clarín y de todos los grandes diarios argentinos, inclusive de Página y otros, porque hay que leer todo, ¿no? Y estoy muy informado de todo lo que pasa, porque toda esta situación desde hace 40 años me ha puesto un ancla sobre el pasado que muchas veces es difícil de sobrellevar. Pero tenés aquí a Millennium, Coincidencias y TV Radio Miami a tu disposición, Luis. Y el que quiere leer sus libros también los puede comprar por Amazon, por ejemplo, por algún sitio. Puede comprar el libro Atraco al Banco Done, Justicia Cómplice en la Argentina, lo puede comprar en Amazon. Y hasta que esté publicado los otros dos, pueden leerlos en academia.edu, donde están publicados
es un sitio, digamos, académico digamos, científicos, literatos, economistas, etcétera, que publican, digamos, y que me invitaron a participar con mis publicaciones dentro de esa estructura. Academia.edu. Muy bien. Exactamente. Muy bien. Muy bien, ahora con toda esa información, con ese bagaje informativo, Sí. ¿cómo termina el caso de Vicentín? Porque hoy en el diario La Prensa hay un editorial muy bueno que dice esto no es socialismo, esto no es comunismo de ninguna manera. Esto es Acá corrupción. lo que se quiere es cambiar el nombre al dueño de la empresa. Corrupción. Antes era tuya, ahora son mías. Nada más. Bueno, yo no sé cómo termina. Justamente lo que yo traté de poner es una voz de alerta. Yo no conozco a Nardelli, no conozco a la gente de Vicentín. Tuve negocios en el pasado con ellos, pero como proveedor a veces, porque no se olviden de que yo era el 7º exportador de cereales de la Argentina y el más grande acopiador de cereales de la Argentina en aquella época. En fin, estaba construyendo mis propios barcos. Yo fui el que inició los transportes de cereales de Paraguay al Río de la Plata a través de las chatas del río Paraná. En fin, digamos, tenía 2 puertos propios para la carga de cereales, el puerto de Villa Constitución y el puerto de Ibicuí, que ahora justamente están dragando del puerto de Villa Constitución, ¿no es cierto?, que tenía planeada y ya pagada una inversión para una planta de 100.000 toneladas para carga de cereales en Villa Constitución y que le destruyeron todo. Digamos, fue lo que destruyó esta gente, digamos, y los que vinieron, porque esto, si se hubiera hace 40 años. Manera, esta claro, gente viene de hace 40 años, Luis. Exactamente. Digamos, nadie quiso resolver la situación de la producción. Todos están tratando de meter la mano para llevarse lo que pueden y en realidad nadie está haciendo cosas para crear desarrollo económico en el país. Acá le manda saludos a Ana María Gilligan. Ok. Ana María Gracias. Champalane. Sí. Gran amiga mía, sí. Sí, manda saludos. Nos conocemos desde que tenemos 14 años, 13, 14 años. Muy bien. Hace 10 años atrás. Y estoy muy en contacto con Mikey Champalane, con Miguel Champalane, que vive acá en Vero Beach, en Miami, Florida. Muy bien. Bueno, O'Donnell ya le dijo a Agustín, acá tiene usted las puertas y los micrófonos abiertos. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Un gran abrazo y muchas gracias por darme el espacio para poder contar un poco de las historias secretas de la Argentina, ¿no? Historias de la Argentina secreta, como yo les llamo, ¿no? Si te parece, te llamaremos en pocos días como para volver a repasar un poco toda esa larga historia. Luisito, un gran abrazo, sabés que tenés todo mi respaldo y mi aprecio fundamentalmente. Bueno, muchísimas gracias, lo mismo de mi lado. Bueno, un gran abrazo a todos. Y gracias, muchas gracias. Gracias por la atención. Gracias, O'Donnell, gracias. Bueno, y ya nos despedimos todos. Llegamos al fin. Bueno. Finalizamos el programa. Bueno, que tengan todos un muy buen día. Igualmente. Chao, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Chao, gracias.